Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es un sintagma adverbial y bueno, como recordarán, cada sintagma está compuesto por varios elementos. En el caso de este sintagma, esos elementos son, en primer lugar, un núcleo adverbial, es decir, un adverbio, que es el centro de este sintagma, es lo más importante. Y después tenemos otros dos elementos que pueden o pueden no estar en este sintagma. Pero, para que este sintagma pueda existir, tiene que estar al menos uno de estos elementos acompañando al adverbio. Estos elementos son el intensificador, el puntualizador y el complemento adverbial. Bien, el primer elemento de este sintagma adverbial es el núcleo adverbial, como ya lo dijimos. Y en este podemos encontrar un adverbio o una locución adverbial. Los adverbios son palabras invariables que pueden modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Estos adverbios indican lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda, etc. Los adverbios generalmente terminan, valga la redundancia, con la terminación mente, rápidamente, indiscutiblemente, sabiamente, etc. Pero hay otro tipo de adverbios que no necesariamente terminan en mente. Pueden ser adverbios como sí, bien, pronto, aquí, etc. Las locuciones adverbiales, por su parte, son grupos de palabras que funcionan como un adverbio. Generalmente son sintagmas preposicionales que indican modo, como a ciegas, a cántaros, a ratos, de tiempo, como de vez en cuando, de lugar, que podría ser por doquier. Otro elemento del sintagma adverbial es el intensificador, y este se refiere a un adverbio o locución que marca la intensidad con la que debe ser interpretado el núcleo de este sintagma. Algunos ejemplos son demasiado despacio, en donde demasiado es el intensificador y despacio sería el núcleo adverbial. También tenemos bastante mal. Bastante es el intensificador y mal es nuestro núcleo. Y por último tenemos muy bien, donde muy es ese intensificador y bien es nuestro núcleo adverbial. Por otro lado, los puntualizadores son modificadores que indican el grado de precisión con el que se establece la relación. Es decir, el intensificador marca la intensidad y el puntualizador la precisión. Un ejemplo de puntualizadores sería justamente ahora. Justamente es un puntualizador y ahora es nuestro núcleo adverbial. Directamente allá, directamente es el puntualizador y allá nuestro núcleo adverbial. Y por último, más o menos bien, más o menos es nuestro puntualizador y bien es nuestro núcleo adverbial. Y por último tenemos los complementos adverbiales, que como lo dice su nombre, son elementos del sintagma adverbial que complementan la información del adverbio. Generalmente son sintagmas preposicionales. Podemos ver este ejemplo: avanzaba paralelamente a la vía. Paralelamente es nuestro núcleo adverbial, es el adverbio más importante porque nos indica cómo avanzaba. Y a la vía es el complemento, es un sintagma preposicional que está funcionando como complemento de este adverbio. Otro ejemplo sería: trabaja muy independientemente de su familia. Muy sería un intensificador, independientemente es nuestro núcleo adverbial y de su familia es el complemento. Nos indica independientemente de quién trabaja, de su familia. Y estos sintagmas adverbiales generalmente funcionan como complementos circunstanciales, de lugar, de modo, de compañía, de tiempo, de instrumento, etc. Pero también pueden funcionar como atributo en las oraciones de predicado nominal. Y ahora vamos a ver un par de ejemplos. El primero es: ese hombre está muy mal de la cabeza.
Por un lado tenemos el sujeto, ese hombre, y el resto sería nuestro sintagma verbal. Ese hombre es un sintagma nominal que está funcionando como sujeto y está conformado por dos elementos. Un demostrativo que está funcionando como determinante, que es ese, y hombre, que es un nombre y es nuestro núcleo nominal. Por otro lado, tenemos nuestro sintagma verbal y como tenemos el verbo estar, eso lo convierte en una oración de predicado nominal. Es decir, que el verbo estar es un verbo copulativo que está funcionando como cópula. Y por otro lado tenemos muy mal de la cabeza. Aquí el elemento más importante es el adverbio mal porque nos está diciendo cómo está esa persona. Entonces estamos ante un sintagma adverbial que está funcionando como un atributo. Primero tendríamos muy, que es un adverbio y lo que está haciendo es decir, digamos, qué tan intenso es este mal. Entonces es un intensificador. Después tenemos mal, que sería nuestro adverbio principal, por lo que es nuestro núcleo adverbial. Y por último tenemos de la cabeza, que está funcionando como un complemento del adverbio mal. Así que es un sintagma preposicional porque inicia con la preposición de y está funcionando como un complemento adverbial. Tenemos una preposición que es nuestro enlace y después tenemos un sintagma nominal que es el término y este sintagma está conformado por un artículo que está funcionando como determinante que es la y un nombre que es cabeza, que es nuestro núcleo nominal. Y así quedaría el análisis de esta oración. Y ahora veamos un último ejemplo. El automovilista chocó directamente contra el poste. Primero que nada, estamos ante una oración porque tenemos un sujeto y un predicado con un verbo conjugado. Entonces, primero vamos a hacer el análisis del sujeto. Este sujeto está formado por un sintagma nominal, que está a su vez conformado por un artículo que es nuestro determinante y un nombre que sería el núcleo nominal. Este nombre es automovilista. Y por otro lado tenemos nuestro sintagma verbal y como tenemos el verbo chocar, estamos ante una oración de predicado verbal. Entonces el primer elemento es el verbo chocó, que es nuestro núcleo verbal. Y seguido de esto tenemos directamente contra el poste, que está respondiendo a la pregunta ¿dónde chocó?, ¿no? Entonces nos encontramos ante un complemento circunstancial de lugar. Y como el elemento más importante de este complemento es el adverbio directamente y ese adverbio está acompañado de otros elementos, estamos ante un sintagma adverbial. Entonces el análisis quedaría, directamente es un adverbio, que es nuestro núcleo adverbial, como ya dijimos, y el siguiente elemento sería un sintagma preposicional iniciado por la preposición contra, que está funcionando como el complemento adverbial. Y este sintagma preposicional está conformado por los elementos contra, que ya dijimos es una preposición que está funcionando como enlace, y un sintagma nominal que es nuestro término, que a su vez está conformado por el artículo el, que está funcionando como determinante, y un nombre como núcleo nominal que sería poste. Y este sería todo el análisis de la oración. Y bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy. Si alguien tiene dudas, recuerden que me pueden mandar mensaje y yo les responderé. Y bueno, con esto damos por concluido el estudio de estos sintagmas básicos del análisis sintáctico del español. Que tengan un lindo día.